Entonces, profe, eso quiere decir que lo que nos enseñaron en el colegio, por decirlo así, está a medias. Falta un pedazo del pastel. Sí, porque la realidad es que nosotros no hemos tenido independencia. Un saludo a todos nuestros seguidores. Hoy estamos con José Luis Cruz Barragán, historiador, pedagogo, compositor. El día de hoy vamos a hablar sobre el 20 de julio y él tiene un libro que me causa curiosidad el título. ¿Cuál independencia? 200 años después. 200 años después. ¿Nos puedes hablar un poco por qué ese término? Pues con base al bicentenario que se celebró al cumplirse los 200 años, supuestamente entre comillas, de independencia, Boyacá tiene ese evento por lo que allá se dio la batalla de Boyacá. Y con base a eso, como miembro de la Academia de Historia del Tolima, entonces yo fui allá a ese certamen. Ya lo reciben a uno con una frase que dice: aquí nació Colombia. Me pareció muy curiosa y de pronto no recoge la realidad que es, ¿ya? Y en ese sentido me llamó la atención dedicarme a sacar un libro en el cual así se llama: 200, ¿cuál independencia 200 años después? Y pequeñito dice: de mentiras, engaños y verdades a medias. Entonces, profe, eso quiere decir que lo que nos enseñaron en el colegio, por decirlo así, está a medias. Falta un pedazo del pastel. Sí, porque la realidad es que nosotros no hemos tenido independencia. Y de pronto la gente que ha pasado por los colegios y universidades han estado divagando con esos sofismas, o sea, con esas mentiras y con esas apariencias de verdad. Y eso es muy feo, que los docentes realmente no sean honestos en su cátedra, de decir la realidad. Desde el colegio nosotros nos enseñan lo principal, que en 1810 fue cuando se dio el grito de independencia, que si no estoy equivocado en 1819 fue la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, el frasco de Llorente. Se fue el Estrapagema allá en Bogotá. ¿Qué nos puede contar? Una curiosidad que nosotros no sepamos, algo que podamos encontrar en el libro. Sí, o sea, pasado mañana se celebra en Colombia el grito de independencia. Y entonces, con base a eso, nosotros vamos a darnos cuenta que si en la escuela los niños en segundo de primaria ya ven el municipio, y así hasta que ya llega a ver historia universal. Y yo recuerdo cuando mi profesor me enseñó historia universal y esas cosas, yo no vi esa realidad, no nos enseñaron esa verdad, sino puros sofismas, puras mentiras con apariencias de verdad. Y ahí es cuando uno dice: oiga, pero muy duro que la juventud y las nuevas generaciones sigamos y estemos engañados de esa manera. ¿Cuál independencia 100 años después? Seguimos en las mismas, y por no decir peor. Y seguimos peor, como lo acaba usted de decir. Peor, ¿ya? mucho peor. Es una situación muy dura y muy lamentable. Cuando usted me preguntó de Simón Bolívar, Antonio Nariño, Santander, todo eso son criollos. Usted mira Santander, usted mira Simón Bolívar, ¿ya? De descendencia europea, hijo de militares que llegaron acá a hacer y deshacer, ¿ya? Y él es el peor presidente que ha tenido Colombia. Simón Bolívar. Todos los tiempos, Simón Bolívar. Simón Bolívar, el peor presidente que ha tenido Fue Colombia. la deuda externa más grande que hubo en la Nueva Granada, cuando ese entonces la conformaba Ecuador, Venezuela y Colombia. Les tocó pagar a ellos, a Ecuador y a Venezuela les tocó pagar el 50% y a Colombia le dejaron el otro 50%. Y ese crédito que hizo Simón Bolívar, que para irse a la campaña libertadora al Perú, porque tenía el cómplice que le gestionaba todos los créditos para todas esas cosas, yo diría vagabunderías, ¿ya? Porque, ¿qué se logró? ¿Qué independencia logramos? ¿Logramos nosotros independencia? Va, mire Hispanoamérica, ¿qué independencia hay?
si no hay un país desarrollado, si no hay países desarrollados, porque aquí no es la prioridad la educación. Singapur fue un país que hace 55 años se independizó y tiene ahorita, es el segundo puerto del mundo en importancia, ¿ya? Porque primero es la educación, ¿ya? Tienen unos estándares altísimos de educación, son modelos y es una política. Allá existe la pena de muerte para el bandido y para el ladrón, ¿ya? Así es todo eso depurado. Entonces nosotros tenemos que ilustrarnos porque la enfermedad más grande de la humanidad es la ignorancia. Y por eso no es importante para los países hispanoamericanos, para sus gobiernos, que la gente estudie y se prepare, ¿ya? Para que sean líderes, no charlatanes de la política. Por eso invierten más en guerra que en educación. Por eso es importante que sean líderes, que sean luz en la oscuridad, que sean ejemplo, ¿ya? Increíble eso. Simón Bolívar, el peor presidente que ha tenido Colombia. Y ahora dicen que Duque está por ese mismo lado. O sea, no hemos cambiado en nada. Sí, ¿no? Y los que han llegado atrás lo mismo. Sí. ¿Qué presidente bueno hemos tenido? Dígame un presidente bueno usted con su experiencia, profe. No. No, Yo le nombro un gesto de Santander, los colegios santanderinos de Colombia. Dentro de eso está el San Simón aquí en Ibagué. Lo único ¿Ya? bueno que hizo, puede decir. Que se dio cuenta, que sabía que esa era una de las cosas tal como eran. Mire lo que hicieron, lo que hizo Mandela en la India, en Sudáfrica. Sudáfrica. ¿Ah? ¿Ya? Toda esa situación social que había, cómo fue capaz de... Y eso es sencillo, voluntad política. Querer es poder. Sí, claro. ¿Ah? Invertir más en educación, un pueblo educado, Claro. un pueblo libre. Pueblo libre. Porque imagínense esa calidad de gente a lo que vinieron, ¿ya? A acabar con nuestros nativos, a llevarse en las riquezas y a traernos enfermedades, porque murieron más de 500.000 nativos. En esa época era una catástrofe. 500.000 ¿desde qué tiempo? ¿Desde 1400? Sí, desde que ellos comenzaron a llegar, eso es el estándar, el tope al que se aproximan, diciendo que murieron por enfermedad como 500.000 nativos. Casi se puede decir poco menos la población de Ibagué, porque en Ibagué ya estamos en 580, Sí. 600.000. Pero hablar en esa época de 500.000 es una cosa, es una pandemia. O sea, el ponqué no se lo comía sino la iglesia y el Estado, los que vinieron a someternos. Entre ellos se repartían. O usted va a la Plaza Bolívar y ¿qué encuentra? La catedral, y encuentra El Palacio la gobernación, la alcaldía, colegio, el seminario, ¿ya? Entonces, ese es el... Buen dato, Sí. y es verdad, y hasta ahora caemos en cuenta. La iglesia, la catedral, el palacio, la gobernación, la alcaldía, y por esa zona se repartieron entre ellos. Sí, buen dato. La arquidiócesis, ahí está. Sí, buen dato, buen dato. Y es verdad, repartieron fue para ellos. Sí, entonces esa era la hegemonía, y es la hegemonía, y es la que estamos sintiendo todos los colombianos. Claro. Y por eso se salieron a las calles, y por eso fue algo indómito, incontrolable, ¿ya? Y estamos asombrados de que, ¿por qué están asombrados? ¿Ya? Si el látigo tan solo cambió de mano. Y tener esa desigualdad en un país que verdaderamente es rico en todo. Sí. ¿Qué le diría usted a los jóvenes en este momento, el 20 de julio? Un consejo que le regalaría a usted como docente, que lleva muchos años. Pues yo les diría que, primero que todo, felicitarlos por esas expresiones de reclamo de derechos y de exigencia de respetos a las oportunidades que lo merecen
como otros países brindan inclusive a muchos colombianos que se han ido de acá buscando otros horizontes, buscando lograr realizar sus sueños. Yo les diría que tenemos que continuar combatiendo la ignorancia y fortaleciéndonos con el conocimiento, preparándonos de la mejor manera para ser ciudadanos sanos, productivos y de grandes sueños, y que sigamos defendiendo nuestra patria, nuestra madre patria como es Colombia. Que luchemos siempre por eso. Las cosas buenas cuestan, y eso es muy importante que nosotros los tengamos claro, y que los jóvenes y las nuevas generaciones sean el fruto de esos derechos que los tenemos y los tienen bien merecidos. ¿Usted qué opina, profe, sobre lo que ha pasado desde el 28 de abril hasta el día de hoy? Pues ha pasado una metamorfosis que nunca se había dado en Colombia. A esos niveles sociales, a esos niveles de las nuevas generaciones, a esas expresiones de justicia social, a esas expresiones de equidad, de exigencia de equidad, de proporcionalidad. Es muy importante que nosotros, como dice cierta frase por allá, rendirse nunca. Entonces nosotros no estamos pidiendo nada, estamos diciendo que respeten, que nosotros podamos, como se dice en neurolingüística, desarrollar nuestras potencialidades, que llegamos acá a esta vida con todo, ¿ya? Sea, como digo yo en una frase, sea ateo o no ateo, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, nosotros llegamos acá con todo, con todas las potencialidades para ser grandes. Y por eso los países que tienen administradores políticos realmente de calidades humanas impresionantes son países desarrollados, donde reina la equidad, el progreso, el desarrollo, las oportunidades, la felicidad. Aquí llevamos desde 1492, llevamos 528 años de guerra. Y un escritor se atrevió a escribir en un libro que se llama Desarrollo del Transporte en Colombia, se atrevió a decir, un antioqueño, José Alvear Sanín, se atrevió a decir que en un país tan pobre, y entonces ¿a qué han venido? ¿Y qué están haciendo las multinacionales acá? ¿Ya? Como niño en cuna de oro. ¿Ya? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues explotando y llevándose las riquezas nuestras, que son nuestras, de nuestra sociedad, de los colombianos, de nuestros paisanos, de nuestros nativos. Y al final de cuentas, seguimos en lo mismo. Sí. Lo acabamos de referir. Cuando vinieron los españoles, explotaron nuestro oro, nuestra cultura, y etcétera. Seguimos en lo mismo porque los de afuera son los que nos explotan a nosotros, se llevan nuestra agua, nuestras tierras. Háblenos de esa historia que nosotros no sabemos, los jóvenes, para que nos eduquemos y ese 20 de julio sepamos qué es lo que realmente se celebra. Sí, el 20 de julio viene a hablarse del Día de la Independencia, el grito de independencia, y en 1810 que se firmó ese documento en el cual se legitimaba la independencia. Pero para hablar de independencia, en Europa había un problema entre los franceses con los Borbones, una dinastía de los Borbones con España. Y entonces en ese conflicto, al llegar acá en 1492, la conquista de América, en Norteamérica fueron los ingleses, y en Centroamérica y Suramérica, que va desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de Suramérica, fueron los españoles y portugueses específicamente hoy Brasil. Y entonces el resto fueron los españoles, la metrópoli de España. Y ellos vinieron acá ya con un título, ya venían tenían la cuestión de la leyenda del Dorado, en un lugar lejano, donde hay mucho oro, muchas riquezas, y a eso vinieron a llevarse las riquezas. La diferencia entre colonia y conquista es la colonia, vinieron y se quedaron. Colonizaron. Llegaron hasta con el perro y el gato, claro. Y ahí se dedicaron a vivir ahí. Nos metieron la religión,
Y esas fueron las 13 colonias. Y aquí ya en lo que es conquista, vinieron, saquearon, nos sometieron y se fueron. Y siguieron gobernándonos. Y entonces los que quedaron acá, de los que vinieron, que fueron los españoles y los hijos de los españoles que nacieron acá, o sea, los criollos, ellos ya tenían el poder económico, porque ya venían con un título de propiedad. Pero estaban ante el problema que había en Europa, de España con Francia. España estaba azotando las colonias pidiendo plata para poder enfrentar y afrontar a la situación económica de esa guerra, de esa parte bélica ya entre ellos. Y entonces de esa manera acá subieron los impuestos, y eso hizo que estos españoles y criollos se sublevaran, porque había primero un vacío de poder enorme acá, porque ellos estaban en coge allá, entonces descuidaron acá lo que habían conquistado. Y eso hizo entonces que ellos dijeran, vamos a independizarnos. Y entonces vinieron los españoles y criollos y lucharon por esa independencia con la ayuda, por las buenas o por las malas, de nuestros nativos, mal llamados indios, porque nosotros no somos de la India, ni esto es la India. Entonces, ¿cómo ¿sí? sería el término correcto? Nativos u originarios. Nativos y Nuestros originarios. nativos. ¿Ya? ¿Sí? Y eso hizo entonces que ellos lograran de esa manera la independencia, pero de ellos. Como lo dice un poeta quindiano, nosotros únicamente el látigo cambió de mano, en un poema muy interesante. ¿Ya? Y de esa manera nosotros nos han hecho creer que sí, que estamos independientes, pero nosotros no hemos logrado la independencia. Y de ahí usted puede ver en el paro que hubo ahora a partir del 28, todas esas manifestaciones de las nuevas generaciones. Necesitamos tener las oportunidades de un ser humano aquí o en cualquier parte. Por eso todos quieren ir a Estados Unidos, porque es el sueño americano. Allá hay oportunidades para todos. ¿Ya? Eso es verdad. Bueno, pero ahí hay preparación. Usted es deportista, las universidades se lo pelean. acá un deportista tiene que mendigar para ir a representar al propio país. Entonces, profe, en su experiencia, ¿usted qué salida le da a Colombia? ¿Qué debemos hacer los colombianos? Los colombianos debemos ser conscientes de exigir que no nos den nada, pero sí que respeten nuestros derechos. Y si es un administrador político, un administrador público, un funcionario, que sea respetuoso con la función que le asignaron o por la cual se presentó y salió elegido, pero que no engañe. Hace poco creó una marca que se llama Evidencias y Actualidad. Pueden ir a buscarlo, seguirlo, aprender un poco de historia, cultura y otros contenidos que va a ir trabajando aquí este gran amigo.